De todas las especies humanas que han existido en la Tierra, quizás sean los neandertales los que más intrigan a la gente por su semejanza y su estrecha relación con nosotros, lo que incluso ha llevado a algunos a llamarlos nuestra especie hermana, e incluso su ADN todavía se puede encontrar en la mayoría de ellos. Hasta el día de hoy, aunque las fechas no están claras, se cree que este grupo de humanos arcaicos habitó partes de Eurasia hace entre 400.000 y 40.000 años. La mayor parte de este tiempo cae bajo la etapa chaniana del Pinto, en una época en la que Eurasia era generalmente incluso más antigua de lo que es hoy y estaba llena de una abundancia de megafauna que hacían que la vida no fuera un paseo por el parque. Por lo tanto, para sobrevivir y prosperar en condiciones duras, los neandertales desarrollaron una de las biologías más impresionantes vistas en cualquier especie Homo, y si estuvieran vivos hoy en día, algunos probablemente incluso los considerarían sobrehumanos en algunos sentidos. Desde lejos, sus diferencias anatómicas para nosotros no serían tan obvias, siendo la característica contrastante más probable su altura, ya que los especímenes recuperados muestran que en promedio los neandertales eran bastante más bajos que los humanos modernos. Por lo general medían 14 centímetros o 5.5 pulgadas menos que las poblaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se cree que el espécimen de neandertal más alto conocido, denominado Amud 1, medía aproximadamente 1.78 metros o 5,10 de altura, lo que realmente no lo hace. Parecen tan altos, considerando todas las cosas. Sin embargo, al comparar a los neandertales con las poblaciones europeas de hace 20.000 años, encontramos que los neandertales eran en realidad igual de altos o incluso un poco más altos. Así que eso es todo para decir que no sabemos qué tan altos podrían haber sido. Lo que es fascinante es que, a pesar de ser más bajos que los humanos modernos, los neandertales eran un poco más pesados. El macho promedio pesaba hasta 83 kilogramos o 183 libras, mientras que las hembras generalmente pesaban alrededor de 66 kilogramos o 146 libras, lo que las hacía un 20% más pesadas que el Homo sapiens promedio. La razón detrás de esta información, que suena paradójica, es que Neandertal tenía esqueletos increíblemente robustos, que eran mucho más compactos que los nuestros y prácticamente todos los huesos eran más gruesos y pesados, y a veces incluso tenían el doble de densidad. Sus hombros, fémures, pecho, tríceps, brazos y rótulas eran especialmente voluminosos, lo cual son signos de que eran extremadamente poderosos y musculosos en vida, y está ampliamente aceptado que eran mucho más fuertes que nosotros. Una posible adaptación a sus tácticas de caza a corta distancia que implicaba que usaran lanzas gigantes para derribar presas de tamaño mediano y grande, que incluían varios rinocerontes, caballos, elefantes y, por supuesto, mamuts lanudos que eran equivalentes en tamaño a los elefantes africanos de sabana y lucían gruesos abrigos de piel que hacían mucho más difícil matarlos. Este uso generalizado y presumiblemente de por vida de estas lanzas también es lo que algunos investigadores creen parcialmente que llevó a los distintivos brazos parecidos a papas que se ven en muchos especímenes neandertales, que les habrían permitido empuñar armas con una intensidad feroz durante mucho tiempo. La naturaleza definida de sus brazos y su estructura muscular en general también eran posiblemente un signo de niveles extremos de hormonas, según al menos un estudio específicamente. Los investigadores creen que los neandertales estaban naturalmente inflados con grandes cantidades de hormonas que se sumaban a su aumento de masa muscular y les proporcionaban la capacidad para lograr hazañas de fuerza bastante locas, como cargar hasta 50 libras o 27 kilogramos de carne durante 30 o 48 kilómetros, la misma distancia que caminar 138 vueltas alrededor de un campo de fútbol. Los científicos suponen que Neandertal habría sido un gran luchador y levantador de pesas si todavía estuviera presente, ya que los hombres posiblemente podrían hacer press de banca con 500 libras o 200 kilogramos sin entrenamiento, mientras que las mujeres podrían haber hecho 350 libras o 160 kilos por un tiempo. Un poco de contexto: solo 2/3 de este peso se habrían considerado niveles de élite según nuestro propio estándar. Sus constituciones cortas y voluminosas también jugaron un papel importante en esta fuerza, pero no fue solo el poder lo que se beneficiaron de la robustez, ya que les otorgó una durabilidad increíble, así como un toque agradable para complementar las vidas brutalmente duras que soportaron muchos neandertales. De hecho, un análisis sistémico de los esqueletos recuperados encontró que entre el 79 y el 94% mostraban signos de trauma extremo que habían desaparecido por completo. Las heridas curadas iban desde fracturas por objetos contundentes hasta amputaciones traumáticas, con un caso particularmente espantoso que involucró a un anciano neandertal que durante su juventud había perdido su brazo derecho dañado y su clavícula izquierda quedó destrozada.
tan grave en la cara que quedó ciego de un ojo, y tenía las orejas tan golpeadas que los canales auditivos estaban cerrados por material nuevo que había crecido después de repetidas lesiones, dejándolo sordo en ambos oídos. El alto grado de daño visto en los especímenes se cree que proviene de una combinación de su agresiva técnica de caza cara a cara, conflictos interpersonales y ataques de animales, el último de los cuales parece haber sido una ocurrencia común, ya que casi el 74% de los neandertales, según un estudio, reflejó evidencia de haber sobrevivido a encuentros violentos con animales, con un 21% con grandes felinos, un 17% con lobos y un 36% con osos. La parte más dura de todo esto es que los científicos no creen que estos ataques de animales fueran intentos de depredación, sino todo lo contrario, que los animales se habían estado defendiendo durante los ataques. Para recordarlo realmente, incluso su piel fue diseñada para la batalla, ya que los genes que se encuentran en los neandertales están asociados con la piel engrosada, las uñas y el cabello que, en teoría, les ayudaban a sobrellevar los golpes y soportar el frío. Otra adaptación más que parecía beneficiar su duro estilo de vida eran las grandes articulaciones que les permitían realizar movimientos que habrían sido extremadamente difíciles o casi imposibles de realizar para un Homo sapiens. Aunque no necesariamente las manos de los neandertales eran más grandes, también eran muy diferentes a las nuestras, con las yemas de sus dedos más anchas y los pulgares sobresaliendo en un ángulo mucho más amplio, lo que probablemente afectó la forma en que agarraban objetos y, para algunos, la forma de sus manos posiblemente significó una reducción en las capacidades de precisión que compensaron al agarrar con fuerza sus objetos y armas. Los neandertales eran unidades absolutas por fuera, pero también estaban bastante locos por dentro, y uno de los signos más obvios era su pecho abultado que albergaba una caja torácica más ancha y pulmones más grandes. Los estudios encontraron que, en promedio, los neandertales tenían una capacidad pulmonar un 20% mayor que la nuestra. Sin embargo, este número varía ampliamente y algunos neandertales excepcionales nos han superado aún más en esta área, como lo demuestra Kavara II, un macho cuyos pulmones probablemente podían contener 9 litros de aire, que es un 40% más que la capacidad pulmonar promedio del hombre moderno. Para hacer esto aún más impresionante, tenga en cuenta que hasta hace poco la mayor capacidad pulmonar jamás registrada en un atleta era de solo 8.5 litros. Las narices de los neandertales respaldaban aún más esta idea de que engullían aire porque eran bastante largas y anchas, lo que les ayudaba a mover el aire más rápido, 100% más rápido que lo que ve cualquier hombre o mujer hoy en día. Se cree que la necesidad de velocidad a través de sus narices y su ridícula capacidad pulmonar fue una adaptación para soportar sus cuerpos más pesados y para ayudarlos a sobrevivir en los climas más fríos, ya que los animales que viven en los fríos, incluidos los neandertales, generalmente desarrollan una tasa metabólica más rápida para compensar la tasa de pérdida de calor que experimentan. Esto, por supuesto, se refleja en sus necesidades de energía. En el caso de los neandertales, se cree que un individuo necesitaba entre 4.500 y 6.700 calorías cada día, por lo que si todavía estuvieran vivos, se podría esperar que los alimentos tuvieran 2 etiquetas nutricionales completamente separadas que distinguieran entre Homo sapiens y neandertales. La naturaleza voluminosa de sus narices también parece haber ayudado directamente con el frío, ya que más espacio en la cavidad nasal habría ayudado a calentar y humidificar el aire frío y seco que entraba. Ahora, porque los neandertales respiraban como campeones, tal vez estés pensando que eran corredores de larga distancia excepcionales que podían cansar a sus presas hasta el agotamiento total, de manera muy similar a lo que se ve en los humanos modernos. Sin embargo, por el contrario, los neandertales eran animales de resistencia sorprendentemente pobres que, en cambio, fueron construidos para una gran velocidad. En realidad, hay más de un rasgo biológico que señala esto. Un ejemplo son los dedos de los pies, que eran bastante largos y anchos, lo que les permitía permanecer en contacto con el suelo durante un periodo más largo y, por lo tanto, les permitía generar más potencia y arranques más rápidos. Sin mencionar que los huesos de sus piernas eran bastante cortos, algo que no suele verse en los atletas de resistencia de hoy en día, quienes normalmente tienen piernas más largas para aumentar cada zancada. Incluso sus tendones de Aquiles no estaban diseñados para distancias, ya que eran largos y estrechos, lo que los hace no ser los mejores para almacenar la energía necesaria para carreras más largas. Esto, una vez más, es lo contrario a los atletas de resistencia que casi siempre tienen tendones de Aquiles cortos y anchos. Y, sin embargo, aunque sus extremidades inferiores eran los signos más evidentes de velocidad sobre resistencia, la verdadera prueba vino de algo invisible a simple vista: sus fibras musculares.
Como sabrás, especialmente si has hecho un ejercicio de 23 metros, los humanos tienen diferentes tipos de fibras musculares, cada una de las cuales se especializa en un cierto nivel de generación de energía y relación de resistencia. Por ejemplo, alguien puede tener una proporción más alta de fibras musculares de contracción rápida o de contracción lenta, la primera de las cuales ayuda a generar ráfagas de energía, mientras que las últimas posiblemente pueden ayudar a las personas a realizar actividades mejores y más duraderas, como carreras de resistencia. En los humanos modernos, estas fibras están mezcladas y este también era el caso en los neandertales, pero generalmente tenían una concentración mucho mayor de estas fibras musculares de contracción rápida que nosotros, una probable adaptación a su estilo de caza que requería rápidos estallidos de velocidad para acercarse a su presa. Esto también significa que, por alguna razón, si los neandertales regresaran, asegúrate de desafiar a uno a un maratón en lugar de un sprint para al menos darte la mejor oportunidad de ganar. Toda esta potencia y velocidad, sin duda, les dio bastante fuerza, pero, curiosamente, también tenían mucho cerebro y tenían cerebros increíblemente grandes. En promedio, los cerebros masculinos tendían a ser de 1.640 centímetros cúbicos y en las mujeres normalmente eran alrededor de 1.460 centímetros cúbicos, lo que los hace alrededor de un 30% más grandes que lo que se ve en los humanos contemporáneos. Ahora, el tamaño puro por sí solo no describe la historia completa de la inteligencia, pero sus enormes cerebros eran una buena señal de que eran al menos mucho más inteligentes de lo que se pensaba inicialmente. Hoy en día se cree ampliamente que los neandertales podían realizar una gran cantidad de tareas complejas, como coordinar cacerías, fabricar herramientas, crear arte, cuidar excepcionalmente a los enfermos y, por supuesto, comunicarse. Pero a pesar del tamaño de sus cerebros, los investigadores no necesariamente piensan que los neandertales tenían una destreza mental superior en comparación con nosotros, ya que sus cerebros también eran estructuralmente diferentes al nuestro. Tenían una forma más circular, como una bomba que tenía que operar un cuerpo grande y dedicaba áreas más grandes a ciertos sentidos como el olfato y la vista. Sus lóbulos occipitales eran relativamente grandes y su vista es en realidad lo que algunos científicos creen que es la culpable de los cerebros masivos, ya que los neandertales también tenían ojos inusualmente grandes que habrían requerido mucha más capacidad cerebral para procesar lo que estaban viendo. Por supuesto, aunque nadie ha encontrado un ojo de neandertal intacto, según el tamaño y la forma de las cuencas de sus ojos, se estima que eran aproximadamente un 15% más grandes que los nuestros, lo que les habría ayudado a ver mucho mejor y más nítido que nosotros y, al mismo tiempo, les habría dado una mejor visión nocturna. Ojos en conjunto con sus grandes cerebros y grandes narices dieron a los neandertales algunas cabezas y cráneos bastante grandes que podrían haber llevado a sus cuellos gruesos y robustos, ya que tenían que ser capaces de soportar un cráneo tan gigante. Además, sus cabezas en relación con las nuestras no solo eran más grandes sino más alargadas y adelantadas. Como era de esperar, sus otros rasgos faciales también eran de gran tamaño, incluida la mandíbula y los dientes. Originalmente se pensó que sus mandíbulas gruesas y anchas y sus robustos mordedores eran una indicación de una fuerza de mordida loca que les habría permitido roer huesos, carne dura y una variedad de alimentos abrasivos. Sin embargo, estudios posteriores revelaron una fuerza de mordida no muy lejos de la nuestra, comparable a las mordidas observadas en el rango superior de los humanos modernos y se habría registrado en alrededor de 700 newtons. Así que, si bien le dolería a alguien que lo mordieran, lo más probable es que no causara heridas catastróficas, al menos la mayor parte del tiempo. Esto es cuestionable, aunque ¿por qué tenían bocas y dientes tan grandes si no fuera por una mordida fuerte? Una idea interesante reclama que la respuesta es que la mandíbula simplemente se ensanchó para acomodar los dientes mismos, que esencialmente habían evolucionado hasta convertirse en una tercera mano. Para ser exactos, un grupo de investigadores creía que los neandertales habrían usado sus dientes para agarrar y manipular diferentes objetos, liberando así ambas manos para otros usos. Hay alguna evidencia que respalda esto, ya que además de tener agarre en estructura y naturaleza, los dientes de los neandertales tienen patrones de desgaste en el frente que realmente no se alinean con comer o masticar, y solo se encuentran en los neandertales, lo que sugiere que golpeaban mucho los objetos con los dientes frontales. No te culpo por pensar que los neandertales son bastante extravagantes y diferentes en comparación con nosotros. Quizás te preguntes qué impacto tiene esto en ti si eres uno de los muchos con ADN neandertal. Por ejemplo, si eres medio súper fuerte o tienes un apetito feroz por la carne. En pocas palabras, casi todos los estudios sobre el tema hasta ahora no han arrojado ningún resultado significativo y la mayoría sostiene que el ADN neandertal generalmente solo tiene efectos sutiles en los pies atléticos y la apariencia física.
aunque hay una lista cada vez mayor de estudios que sugieren que su ADN puede haber tenido mayores impactos en nuestros sistemas internos de lo que alguna vez pensábamos. Dicho esto, muchos de estos estudios han entrado en conflicto entre sí y hay mucho desacuerdo en general sobre el impacto real del ADN neandertal. Pero con lo que nadie está en desacuerdo es con lo increíbles que eran estos humanos extintos. Gracias por mirar y hasta la próxima.